Hola gente bonita de YouTube. Estamos otra vez aquí en nuestro blog. El día 11 estamos en Nueva York, justo cerca de la Gran Manzana, más o menos. En el centro, diría yo. Sí, Sí. prácticamente en el centro, en Rockefeller. Y bueno, Martín, Israel, llévanos, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? nadie se dio cuenta que tenemos que volver a repetir el tema. El Sí, poder de la la edición. edición. Exacto. Nada, yo creo que hemos abordado varios temas externos acerca de qué es el problema de las empresas que nos tratan como números o que nos tratan como X o Y manera y que El nos dejamos dinero. influenciar. Hemos hablado del dinero, hemos hablado de un montón de agentes externos que nos pueden llegar a afectar para tomar decisiones para X, X, X. Ahora, yo quiero abordar, o más bien me causa curiosidad, ¿qué piensas tú acerca de cuál es nuestra responsabilidad y aquí, en donde nosotros nos volvemos obsesivos después de habernos adaptado hasta estos rituales? O sea, de que nos dicen, ok, te sientes triste, entonces compra chocolate. Y obviamente ahí ya simplemente va a ganar la Claro. marca que haya hecho Sí, mejor el publicidad, marketing pero, nos pero lleva ya, como pero sociedad. ya tenemos esos rituales que quizás en vez de eso, o sea, Bueno, en vez de decir, oye, te sientes triste, medita. O claro. sea, no hay esto, porque obviamente meditar es gratis. Sí, o Que sea, y a debería nadie ser le la... conviene que sepas meditar, a nadie le conviene, solo a ti, solo a uno como, Ujú. como ser individual. Tal como la religión, y sin herir a nadie, pero he escuchado que muchas cosas es como, hay parte en la Biblia y en algunas religiones que dicen, o sea, tu Dios está contigo. O Claro, sea, es o una sea, pequeña yo lo que yo creo connotación es, acerca del tema. o sea, el ser humano no es tan complejo como nosotros llegamos a pensar. O sea, Ujú. nosotros, más bien, nosotros somos seres o animales muy de hábitos, muy de lo que conocemos. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, si creamos estos patrones que nos ayudan a ser mejor, por ejemplo, como tú mencionaste, la meditación, el, el amor propio, el saber amarse a uno mismo, estas cosas, Sí, que sí. estas cosas pues nos pueden llevar a crear patrones positivos, pero también existen el caso contrario, que es crear adicciones o intentar llenar vacíos con otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno no ha comprado algo que no necesita solo porque estaba aburrido? Especialmente, creo que esto pasa o se da más cuando uno está sin poder dormir. Entonces, a mí me Sí. pasa que cuando estoy con insomnio y no puedo hacer nada, me desespero, empiezo a ver, no sé, Amazon, o empiezo a ver Ujú, este chino, creo que se llama Mitu, o no me acuerdo. ujú. Y es como que te bombardean de tanta cosa que no necesitas y para sentirte en paz, compras y después llega todo eso el siguiente día y te sientes como, no sé, como si fuera un chuchaqui, así, o sea, como que, ¿qué hice? Por qué compré esto? ¿Por qué ese día hacia mis... Chuchaki mental. Exacto. ¿Por qué ese día hacia mis instintos más básicos para comprar esta cosa? Y justamente eso es, o sea, la idea, la intención de cuestionarnos cómo es que nosotros reaccionamos o en qué nivel mental o en qué salud mental nos encontramos. O sea, tampoco es que soy un experto, tampoco es que tenga la respuesta incluso, pero sí por lo menos Pues la buscamos. pues se busca. O sea, empezamos donde nos preguntamos, oye, chuta, si estamos deprimidos deberíamos meditar, si estamos deprimidos deberíamos buscar ayuda psicológica, si estamos muy ansiosos, si estamos muy felices, porque yo conozco de que las emociones juegan dos papeles, o sea, o están muy arriba o están muy abajo. O sea, algo que también es muy chévere aclarar es que las emociones simplemente son ayudas, o sea, Ujú, son ayudas que nos ayudan a sobrevivir ujú, como especie. O sea, cuando tú te das cuenta de que el miedo, o el miedo, hablemos del ujú, miedo. El miedo es la herramienta que nosotros tenemos, que teníamos antes para que no nos coman o para poder huir una situación. ujú, Nuestra respiración aumenta, nuestros músculos se tensan, estamos más alerta. ujú. Entonces, es útil. O sea, tener esa emoción es algo útil. Más bien, hay que aprender a que cuando sentimos esas cosas en la actualidad, a utilizarlas como herramientas.
cuando igual la felicidad, la ansiedad, o sea, son muestras o señales de algo más, solo que el problema es que no nos detenemos a analizar qué nos quieren mostrar esas emociones, porque al final, como te digo, nos ayudan a sobrevivir de alguna forma. Claro, y llega un punto también que si uno se pone a pensar y detenidamente uno empieza a analizar qué es lo que está pasando alrededor del entorno cuando uno se obsesiona tanto con ciertas ideas. Un ejemplo claro, y es, me peleo con alguien, tengo un problema en el trabajo, tengo una preocupación, sobre todo eso, las preocupaciones sobre el futuro y las cosas inciertas que no sé qué es lo que van a pasar. El cuerpo empieza a hablar, empieza a enfermarse, empiezan a salir ronchas y obviamente todo el tema de la ansiedad. Te creas ansiedad, una historia en la cabeza y te haces daño a ti mismo. Y eso es lo que genera el daño físico. Oye, a mí me pasó. Claro. El daño físico que fue ponerme a pensar, ¿y ahora qué va a pasar si esto, que si va a pasar por el otro? Claro. Tanto que llegó un punto en el que, y fue horrible, o sea, yo sí lo digo, o sea, no por asustar a nadie, todo está bien ahora, pero yo terminé de rodillas en un tren. O sea, yo terminé de rodillas en un tren hiperventilando sin poder respirar y con un ataque de ansiedad. O sea, no sabía qué hacer, ni me tuvieron que ayudar. Literalmente el hospital, o sea, la ambulancia me tuvo que ayudar. Chuta. Porque llegó un punto en donde no tenía nada. O sea, no estaba enfermo, no estaba con gripe, ni con fiebre, ni con absolutamente nada. Simplemente solo te sobrepasó. Mi mente me sobrepasó, me ganó. O sea, dejé que mi mente empiece a darle vuelta. Y eso es muy común aquí en Nueva York. Un montón de ideas. Y la gente tiene ese problema. Son los ataques de ansiedad. Meltdowns, ajá. Tienen los ataques de ansiedad, los ataques esquizofrénicos, o sea, un montón de cosas que se van dando solamente por el simple hecho de no saber manejarte a ti mismo en la soledad, que es jugar en contra. O sea, estar solo y en vez de amarte, quererte o decirte, oye, qué bacán, o disfrutar, yo qué sé, cosas que son incluso difíciles porque no todo el mundo viene de un lugar, de un país o de una cultura en donde se te enseña eso. Las escuelas no es que enseñan eso. Exacto, o sea, no es que en las escuelas, después de las matemáticas, te dicen, oye, bueno, nos vamos a sentar a meditar y vamos a hablar acerca del ego y del yo y del espectro de un poder divino, y nada de eso. Muchas veces ni nuestra propia familia incluso nos por lo que enseña. tú dices, que no es conveniente. Claro, o sea, como te digo, o sea, muchas veces ni nuestra propia familia nos enseña eso. Por eso es que muchas veces se dice que los traumas se heredan. O sea, porque tal vez nuestros papás o nuestros abuelos no saben tampoco cómo lidiar con ese tipo de cosas. Pero cuéntame, o sea, de lo que mencionaste, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Aprender como tal es, por suerte, sí tengo ese seguimiento con alguien, ¿no? Que me ayuda, que me explica, que me dice, oye, bueno, tal vez te está pasando esto, o puedes hacer esto, o me da opciones, ¿me entiendes? ¿O qué señales aprendiste a encontrar para que no vuelva a pasar eso? Evadir las confrontaciones. O sea, sobre todo evadir las confrontaciones. ¿Contigo o con la gente primero? Externo. Porque con uno mismo es más complicado todavía. Con la gente es simplemente evadir. Es fácil, te puedes ir, pero cuando es contigo, ¿cómo te vas? Claro, no puedes salir de tu mente. O sea, no puedes irte, entonces ahí a menos que sepas meditar y lo que mencionábamos. O, en mi caso, ocuparte. Claro. O sea, ya... Y más rápido. Pero muchas veces eso no es sano, pues es una forma de evadir. Es sano ese momento, claro, o sea, pero no puedes evadirlo todo el tiempo. Hay un proceso, o sea, hay un proceso en donde uno identifica, uno dice, ok, esto me está pasando, puedes tomar agua, comer dulce, o sea, hay un proceso y luego ocuparte, lavar la ropa, hacer algo productivo que a pesar de que estás evadiendo, le estás enseñando a tu mente de alguna manera también a controlar, o sea, que hay una forma de caminar de una manera productiva, porque obviamente yo puedo decir, ok, me ocupo, y me ocupo con cosas dañinas para mi mente, me ocupo en mucho juego, me ocupo en vicios, me ocupo en las mismas cartas, o si me dedico en algo que puede volverse nocivo, solamente para reemplazar y generar una dopamina para tapar esa parte. Claro. Entonces es más como, ok, me siento depresivo, voy a hacer algo que no me gusta. A mí no me gusta lavar los platos, por ejemplo, y suena feo, lo hago, o sea, claro, no hay toca, que hacerlo, no hay con quién, es la vida adulta. No hay quien lo haga y uno tiene que aprender que, eso lo tengo que hacer yo. O sea, son cositas que uno ha ido como arreglando a medida que el tiempo ha pasado, y que la soledad va pasando también encima de uno. Entonces, como recomendación, primero es que alguien pueda enseñarte cómo identificarte, porque es muy diferente para mí, creo yo, y me han dicho que va a ser muy diferente para ti. Porque hay que conocerse. Exacto, tus factores de cómo tu ansiedad, tu miedo, cómo se encienden son totalmente distintos. Igualmente, o sea, individualmente para cada uno de ustedes
Cada uno tiene que ir, quizás, si es que quiere, conociendo en qué momento la ansiedad o cualquier tipo de cosas ataca y tener la intención de hacer algo. Porque obviamente hay mucha gente, y me he topado con mucha gente que conoce mucho del tema. O sea, son muy amplios en el tema, pero no sirve absolutamente de nada si no se hace al respecto. O sea, Es una llamada que, o sea, tú tienes que darte cuenta solamente que que tienes que cambiar. lo bueno de eso es que cuando la gente sabe, por lo menos tiene un Hay una guía, conocimiento hay una y guía. se vuelve inevitable el hecho de que puedas utilizar ese conocimiento, porque no siempre te ves envuelto en una situación de estrés a ciertos niveles, porque Claro. hay niveles y niveles de estrés, de miedo, de preocupación o de tortura mental que uno mismo se puede hacer. Y algo así que yo aprendí es, no hay peor tortura que la que te puedes provocar tú mismo. Exacto. No existe. No hay Y nadie que te pueda hacer tanto daño. algo también importante que mencionar es, no tienen que cargar con tanta cosa. O sea, cuando te das cuenta de que en verdad esa maleta te la puedes sacar cuando tú quieras Ujú. y puedes o buscar ayuda o simplemente soltar, Ceder. Ujú. eso, Rendirte ante eso. Ujú. pues la vida se vuelve un poquito más fácil y, Que no es fácil tampoco. y todo eso nace del amor propio. Ujú. A la final, si uno no se conoce y si uno no se ama, no puedes empezar con nada, o sea, Claro. porque solo estás viviendo como si fueras una hojita en el viento. Y me he dado cuenta que mucha gente tiene este problema también basados en sus ideologías. O sea, llega un punto en que la obsesión, que a pesar de que ciertas actitudes pueden ser muy concretas y de hecho convincentes ante la sociedad o ante uno mismo, uno se queda muy amarrado ante esa idea y ahí viene el problema en donde empieza a querer convencer al resto de la gente que lo que yo estoy pensando es exactamente así y tiene que ser así. Y la terquedad o la necedad personal se vuelve un problema que somos invidentes ante eso. O sea, no llegamos a vernos en tercera persona a nuestra espalda, pero el resto de la gente sí lo ve y eso a largo plazo sí genera problemas, porque primero, te evaden. O sea, y no es justo porque obviamente tú o yo o cualquier persona creo que, o me imagino que debería ser muy chévere que podamos ser responsables en el hecho de mantener nuestras relaciones. Porque la gente dice, o he escuchado la narrativa que está correcta hasta cierto punto de, el que quiere estar conmigo, yo soy así, el que quiere, quiere y el que no se va. O sea, sí. Es que hay que tener en cuenta de que el individualismo ahorita como idea está un poquito mal direccionado. Y no hablemos de acá. Aquí es O sea, mucho más. O Aquí sea, está terriblemente mal entendido. sí, o sea, uno aquí muchas veces se piensa de que sí, es yo y yo, para y para yo. Y si O sea, llegas a sentarte a mi lado, yo. ok, ¿qué tienes? O sea, ¿qué tienes? Ah, ok, perfecto. ¿Quieres entrar en mi círculo o en mi privilegio? ¿Qué me ofreces? ¿Qué tienes? O sea, Exacto. ¿qué voy a conseguir contigo? No una generalización, pero se escucha mucho. O sea, se escucha mucho. También hay gente que son muy responsables con esto, pero también sobrepasan el límite. Dicen, no, es que yo soy muy personal y cuido demasiado mi área y no hablo con nadie, no salgo, no disfruto de la vida en comunidad, ¿me entiendes? Que pues, como digo, cada quien puede tomar las decisiones y hacer lo que guste, pero no sé hasta qué punto realmente puede llegar a ser Sano. sano. O sea, sano el quedarte solo, sano el creer que solo tú puedes tener una razón, o sano en que solamente de X o Y forma puedes llegar a hacer otras cosas. A mí en lo personal tengo la fortuna de que las ciertas cosas que me han ido pasando me han obligado a aprender a ceder, o sea, a adaptarme. O sea, es como, tengo que irme a la casa y quiero dormir a las 11. O sea, sé que estoy cansado y de repente tengo que hacer alguna cosa y me dicen, oye, vamos. Lo he logrado. Es como, dale. O sea, de hecho, yo he sido así siempre muy Claro. suelto. De hecho, lo contrario me ha costado. Pero acá sí me empecé a hacer así, como que no, es que por acá. O sea, y es como, pero ¿por qué? O sea, Bueno, ¿por qué? sí hay algunos factores un poquito más, pero no deberíamos decir todo el tiempo. Claro, o sea, es que esto normalmente se empezó a volver todo el tiempo. Entonces, y es lo que estamos hablando, o sea, el volverse adicto en cierta forma a los pensamientos. Y hablamos específicamente de la adicción en los pensamientos, porque la adicción es muy amplia, o ser muy, pero la adicción es exactamente lo mismo. Y tú en la tarde comentabas algo en el almuerzo de que era acerca de cuál es el problema génesis o la raíz de todos estos problemas mentales. Y no sé, tú O sea, me decías algo. yo creo que todo esto nace
de los vacíos, o sea, de los vacíos emocionales o que solemos tener, porque intentamos llenar ese hueco de alguna manera, intentamos llenar esa falta de no sé qué que tenemos con estas ideas o por eso vuelvo y repito, o sea, el conocerse a uno mismo, el saber quién es la única forma de poder romper estos patrones. Claro. Entonces, más allá de comentarles acerca de lo difícil que puede ser entender esto de las adicciones emocionales o mentales, también es un poquito de experiencia. Yo creo que desde mi parte y desde tu parte, a decir, bueno, sí, esto pasa, pero esta sí tiene solución. Claro. Y claro, hay muy poca gente que se va a detener en estos puntos. O sea, y es lamentable, a pesar de que debería ser tan vital cuestionarse esta parte de qué tan sano emocionalmente estoy para poder reaccionar ante una crisis de esta manera. Claro. ¿Qué tan normal es? Y el problema... ¿Cómo reacciono? ¿O qué tan normal soy? O sea, claro, empecemos y el desde ahí. problema es, por ejemplo, cuando se generan estas cosas que son tan invisibles, son totalmente invisibles, que te da un ataque de pánico o un ataque de ansiedad de tal nivel como el que me dio a mí, que es que en el momento en el que lo estás teniendo, 5 minutos antes estabas totalmente feliz y tranquilo. Claro, es que estás tan tranquilo que de repente empiezas a ver algo, te acuerdas de algo, o se te llega, o te enteras de algo y de repente tu mente corre como caballo loco y no le puedes detener. O muchas veces somos tan ajenos a la tranquilidad que no nos acostumbramos, que es algo nuevo para nosotros, que llegas a tu casa, te relajas y sientes algo y te empieza a dar ansiedad porque estás relajándote. O sea, no, es que tengo que hacer esto, es que tengo que lavar los platos, tengo que ver qué va a pasar con mi vida y todo así. No sabes cómo comportarte. Exacto, no sabes cómo sobrellevar la tranquilidad en la vida. Eso pasa. Entonces, justamente por eso y muchísimas cosas acerca de la mente y de cómo manejarlo, es que queríamos topar el tema con ustedes y decirles que hay que tener calma, pero tampoco dejar la alerta un poco. O sea, tratar de buscar un balance y siempre tener un bracito de apoyo. Conózcanse, ámense, eso. Empecemos de ahí. Creo que si hay un núcleo en toda esta conversación, ese es el primer paso. El amarse. El amarse y conocerse. Sí, es que es el entender el entorno en general, es verdad. Sí. Entonces, eso es lo que queríamos comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Se acaba el día de hoy y empieza el fin de semana. Por favor, comenten, díganos qué opinan. Estamos hablando tonterías. No creo. Yo tampoco. La mitad, tal vez. O sea, cuando nos trabamos en los intros, ¿no? Sí, pero no. Díganos qué piensan. En verdad queremos saber qué está pasando por su cabeza y desahóguense en el chat. Incluso cualquier tipo de experiencia personal que tenga, que nos puedan compartir como para incluso agregar información para la gente que lo hace, porque aquí en este tipo de temas también se encuentra el suicidio, ¿verdad? O sea, claro, también se encuentra, es un tema que podremos topar después porque es mucho más amplio, pero este es el inicio, porque uno empieza a sobrevalorarse o degradarse o a ponerse en posiciones totalmente diferentes y luego tomar decisiones súper radicales en donde por eso necesitamos quizás más información, qué puede desencadenar, qué conoces tú, conoces líneas de apoyo, cosas así. Obviamente puedes encontrar líneas de apoyo en la ciudad de Nueva York directamente con el gobierno, pues o por internet. Es súper fácil, si quieres te podemos dejar links de apoyo en la mañana, en el link de abajo. Y nada, yo creo que por ahora ese fue el mensaje de hoy de mi parte. Yo soy Martín. Yo soy Ricky y fue un día más en la ciudad de Nueva York. Así que nos vemos en el número 2.